Completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Let me make one comment on the intelligence, because I'm seeing all over the news that there are warnings of a rapid collapse. I have previously said from this podium and in sworn testimony before Congress that the intelligence clearly indicated multiple scenarios were possible. One of those was an outright Taliban takeover following a rapid collapse of the Afghan security forces and the government. Another was a civil war, and a third was a negotiated settlement. However, the time frame of a rapid collapse, that was widely estimated and ranged from weeks to months and even years following our departure. There was nothing that I or anyone else saw that indicated a collapse of this army and this government in 11 days. Es lo más antidemocrático. Sí. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piense, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora, poder mediático. Los 11 principios de Joseph Congress is now rushing to pass a critical war financing bill, reportedly as early as today, fearing disclosures could stoke anti-war sentiment in this country, the WikiLeaks exposures. Your response to this? Congress should understand that as a result of these exposures and what seems to be a general shift in feeling about the war in Afghanistan, that the population is watching intensely to what will happen. So I would ask that that war bill of $60 billion worth of funding have its proper airing. If it doesn't, we may be pushed into a position where this past 9 years will extend possibly another 9. Maybe right now is the moment to try and restructure this war in Afghanistan. It's clear that there's no easy way out of the conflict, but it is also clear that the war is escalating on all sides, that the number of kills going up, both civilian and military, is unsustainable. Something has to change, and it might as well be now, and the funding bill can be used as that moment where change has to happen. Que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios
enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es: muchas repeticiones hacen una verdad. I just condemned this terrorist attack in Kabul, and we express deep sympathy to the bereaved family and those injured. We firmly oppose and strongly condemn terrorism in all its forms, and we will work with the rest of the international community to cope with the terrorist threats and prevent Afghanistan to falling into a hotbed of terrorism. I'm now the 4th American president to preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am President of the United States of America, and the buck stops with me. Penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor, a su vez, habla, dice esa frase tan repetida. Entonces, Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio de los 11 principios de la propaganda es el principio de simplificación y enemigo único. Con esto, Goebbels quiere decir que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único. O también podemos decir que en cada coyuntura un enemigo. Esto viene un poco de von Clausewitz y los estudios de las batallas de Napoleón. Napoleón decía que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre había que atacarlo en su parte más débil. Si uno ataca al enemigo en su parte más débil, siempre va a atacar a un enemigo débil. Entonces, este principio de Goebbels se basa en eso. Se basa en el enemigo único en cada una de las coyunturas, pero un enemigo único central. El primer enemigo único que encuentran los nacionalsocialistas es, por supuesto, el judaísmo, son los judíos. Los judíos son los causantes de todas las desgracias de Alemania. Ese es el principio de la simplificación y del enemigo único. Volvemos. 2. Principios en acción. Para ampliar el primer principio, el principio de simplificación, el principio del enemigo único, lo que hace Goebbels como ilustración es, como dijimos, el principio del judío que se roba la riqueza alemana, y también simbólicamente la esvástica. La esvástica es el gran símbolo único del régimen nacionalsocialista, a tal punto que llegan a identificarse por completo. La esvástica lleva también a otro principio único, el de la sangre pura, el de la pureza de la sangre que proviene de la pureza de la tierra. Sangre y tierra son dos conceptos que se unen para ser uno solo en la ideología nacionalsocialista. La sangre alemana es una sangre superior, la tierra alemana es la patria donde están los alemanes, y eso se simplifica todo en un principio único. El segundo principio es fundamental, es el principio del contagio. El principio de la tierra y el de la sangre son agredidos constantemente por el principio del contagio. El contagio es lo que el enemigo puede infiltrar en la pureza nuestra pureza.
Y entonces aparece acá otra vez la figura, la culpa puesta en la figura del judío, identificado con el piojo, con la garrapata, que penetra en la comunidad nacional para vivir a costa de ella. Es decir, el judío piojoso es el judío chupasangre, el judío mercader, que es demasiado inteligente con los negocios y por eso va a explotar a los puros alemanes, que son puros de sangre y que pertenecen a la tierra alemana. El tercer principio de Joseph Goebbels, y atención porque son fundamentales y se aplican en todos lados y se continúan aplicando, es el de la transposición. Es decir, siempre hay que echarle la culpa a alguien, nunca a nosotros mismos. Entonces, la transposición es transponer al enemigo todos los males sociales. Sin querer ser gorila, pero recuerdo que mi papá sí era gorila, mi papá me contaba que durante los últimos tiempos de Perón, un cómico famoso en esa época, Adolfo Stray, salía en una pochoneta diciendo: no culpe a nadie, si no hay pan, si no hay yo qué sé cuánto, no culpe a nadie, tienen la culpa los radicales. Entonces, todo consistía, esa es la canción Making Whooping, una canción muy conocida que canta Michelle Pfeiffer, los fabulosos Baker Boys. No culpe a nadie, tienen la culpa los otros, ¿no? Si falta esto, si no hay esto, si esto sobra y no sirve, no culpe a nadie, tienen la culpa los otros. Principio de traslación. Yo nunca tengo la culpa, aunque la tengo, pero se la traslado al otro. El cuarto principio es el principio de exageración y desfiguración. Este es un principio muy interesante. Podemos aplicarlo a la Argentina, podemos aplicarlo a toda América Latina, podemos aplicarlo a Brasil, podemos aplicarlo a Bolivia. Es el principio de la inseguridad. Entonces, si hay un delito, yo tengo que exagerarlo tanto como para aterrorizar a la población. Si hay un delito, la exageración me permite, sobre todo si tengo los medios necesarios como para hacerlo, asustar tanto al receptor como para que un delito se transforme en 1000 delitos y el receptor termine acusando al gobierno o también a la oposición de ser el causante o los causantes de la inseguridad. Hay que atemorizar a la sociedad. En realidad, la propaganda siempre se basa en esto, la propaganda política. Si yo quiero atacar a fulano, tengo que aterrorizar a la sociedad primero, tengo que asustarla y después tengo que decirle que la culpa la tiene fulano. Entonces, esto que es el principio de traslación implica también... Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى